en Mateo capítulo 2, los versículos del 1 al 12. En este capítulo 2 de Mateo nos encontramos la historia de los sabios del Oriente, de los reyes magos, como se les llama, pero que en realidad no hablaba de personas que eran reyes, sino de consejeros de los reyes. Y hay una serie de elementos que hoy vamos a estar hablando, porque el tercer milagro del nacimiento de Jesús, del cual queremos hacer referencia hoy, es precisamente el milagro de la estrella de Belén, o como se conoce. Y una de las cosas que me encanta acerca del mensaje de salvación que nosotros podemos compartir es que está disponible para todo el mundo. Desde el principio, cuando Jesús fue a venir, miren con qué lo anunció, con una estrella. ¿Quién no tiene acceso a mirar el cielo, verdad? Aún la gente presa tiene acceso a mirar desde la ventanilla de su prisión un pedacito de cielo, aunque sea, y ver las estrellas y ver un poco de sol, cosas por el estilo. Porque el firmamento, el cosmos, el universo es algo que Dios creó también para embellecer toda la creación, y disfrutamos también de todo lo que tiene que ver con ello. Por eso le damos gracias a Dios. Y me encanta que aún antes de Jesús ir a su trono de gloria en el cielo, las palabras que él dijo fue: vayan y hagan discípulos y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas, a todas las personas. Y de hecho esa es una de las condicionales para el retorno de Jesucristo a la tierra, de que todo el mundo tiene que haber escuchado el evangelio, al menos para haber tomado una decisión, si quiere seguir a Cristo o quiere rechazarlo, pero una decisión basada en el conocimiento de Jesucristo. Y damos gracias a Dios por eso, porque Jesús, Dios, es alguien que no se esconde de la raza humana. Dios ha estado interesado en que todo el mundo le conozca. Y por eso es que nos encontramos gente con el deseo de llevar el evangelio aún en los lugares más remotos del mundo. En cualquier parte del mundo nos encontramos gente que incluso está arriesgando sus vidas por compartir el evangelio. Y damos gracias a Dios porque personas como ellos fueron los que nos predicaron a nosotros. Yo, cuando vine a Cristo, mis padres no sabían nada de la iglesia. Mis padres nunca habían sido cristianos ni nada por el estilo. Yo vine a Cristo en mi adolescencia porque una cristiana adolescente como yo, de mi mismo grado, me predicó el evangelio. Damaris Ibarra, que a Dios le doy gloria por su testimonio a mi vida. Y ella me predicó el evangelio y me invitó a la iglesia y me ayudó en mi discipulado, y su familia también me ayudó a crecer en el conocimiento de Dios. Tú y yo estamos llamados también a llevar el evangelio a las personas que no le conocen. Es parte de las expectativas de Dios contigo y conmigo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Dios no te cree a ti inútil. Dios cree que tú tienes el potencial y te ha dado el respaldo de su Espíritu Santo para que tú vayas y le digas a otras personas: necesitas de Dios. Cristo te ama. Lo que se celebra en Navidad es que Jesucristo nació y a Él sea toda la gloria. Amén. Entonces, mire usted, cuando Jesús nació, mire lo que sucedió, que está descrito aquí en Mateo capítulo 2, los primeros versículos. Los dos primeros versículos dicen así: después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Quiero que entendamos algunas cositas. Cuando habla de que vinieron del oriente o del este, como también se puede traducir, el oriente y el este es la misma cosa. Vinieron desde el este, desde el oriente. Eso significa que no que vinieron del otro pueblecito que estaba al lado. Vinieron del oriente significa que vinieron desde Babilonia, miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque el firmamento y el cosmos, el universo,
Dios lo ha dispuesto para que desde cualquier parte del mundo las personas lo puedan ver. Y lo interesante es que estos hombres llegan a Jerusalén y la pregunta que hacen: ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. ¿Cómo es posible que alguien sepa que una estrella determinada habla del nacimiento de un rey en otra parte del mundo a miles de kilómetros? ¿Cómo es posible? Bueno, de acuerdo a los relatos bíblicos, había una profecía de casi 1000 años de anticipación en la Biblia por un profeta llamado Balaam o Balaam. Balaam es, yo no sé si usted ha escuchado la historia de esa mula que habló. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Levante su mano a ver lo que lee la Biblia. Bueno, pues ahí tiene. Si no la ha escuchado, la va a escuchar hoy. Sucede que había un profeta en el Antiguo Testamento, y está en el capítulo 24 del libro de Números, el tercer libro de la Biblia, si mal no recuerdo, el cuarto. En ese libro, en el capítulo 24, nos encontramos la historia de un profeta babilónico, pero que tenía una relación con Dios y tenía de verdad el don de la profecía. Y ese hombre, pues, fue contratado por otro rey que odiaba al pueblo de Israel y quería que el profeta declarara una maldición sobre el pueblo de Israel. Pues para allá iba el profeta porque le gustaba el billete. Para allá iba el profeta en su mulita. Y Dios le habla y le dice: no hagas eso porque te va a ir mal. Y dice el profeta: ay, no, mejor no lo hago. Entonces le aumentaron la cantidad que le iban a dar y le gustaba el billete a este hombre, y para allá iba de nuevo a maldecir al pueblo de Israel. Así estuvo en el para atrás y para adelante, hasta que en uno de esos viajecitos que iba, pues la mula se detuvo y él empezó a darle palos a aquel animal, hasta el punto en que el animal habló y le dijo: ¿por qué me pegas? Yo no soy el culpable de esto, ¿verdad? ¿Por qué me pegas? El culpable eres tú, cabezón, que no quieres escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces este hombre recapacitó, y en el momento de que el rey ya lo tenía ahí para que maldijera al pueblo de Israel, este profeta bendijo al pueblo de Israel. Y le fue bien por eso, porque no fue desobediente a la voz de Dios. Bueno, este mismo profeta, que era parte de este pueblo babilónico, también declara otra profecía, y es la que encontramos en este capítulo 24, versículo 17. Este profeta, en una de sus profecías, dice: lo veo, pero no ahora. Es decir, veo que algo viene. Dios me está revelando que algo viene, pero no es para estos tiempos. Dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Dice: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Y así continúa toda una profecía en relación con este rey y lo que iba a hacer. Pero miren qué interesante. Dice él: una estrella va a venir dentro de un tiempo, no es ahora, un poco lejos, pero va a llegar el momento en que una estrella va a salir de Jacob, un rey surgirá en Israel. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Que eso quedó por escrito en las profecías y en el libro de Números del pueblo de Israel. Era algo que los israelitas tenían que memorizar. Era algo que los israelitas debían dominar, porque quiero que sepa, una de las cosas que Dios mandó al pueblo de Israel y nos recuerda también en el Nuevo Testamento es que aprendamos la palabra de Dios, que memoricemos textos bíblicos, que conozcamos la historia bíblica, porque de lo contrario seguimos siendo cristianos ignorantes. Y le aseguro, usted no quiere ser un cristiano ignorante. Usted no quiere ser un cristiano desconocedor de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque se va a ir detrás de cualquier mentira que cualquier persona quiera inventar. Tenemos que conocer la palabra. Dice: cerca de ti esté la palabra, le dijo Dios a Josué, en tu mente, en tu boca y en tu corazón.
para que la cumplas todos los días, para que la declares todos los días, para que la memorices, la hables, la proclames, la compartas. La mayor necesidad que tienen nuestros hijos, nuestras parejas, las personas que viven con nosotros, las personas, nuestras amistades, las personas sobre las cuales todavía tenemos un poquito de influencia. Quiero que sepan, la mayor necesidad que ellos tienen no es comida. Es el conocimiento de Dios. Cuando Jesús se pasó 40 días ayunando y lo tentó el diablo para que con su poder cambiara una piedra en pan y matara el hambre tan grande que tenía, ¿qué le dijo Jesús? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, no es solamente de comida. La comida da panza y te da un poquito de fuerza para seguir para adelante, pero la palabra de Dios te da el conocimiento del Dios eterno, el que todo lo puede, el que puede abrir puertas, el que puede sanar enfermos, el que puede levantar al que está inválido, el que puede liberar al que está cautivo, el que te puede dar vida y vida en abundancia, porque es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues sucedió que como ya esta profecía de que una estrella se levantaría y nacería un rey en Israel, pues esa era una de las profecías que se alineaban a la profecía de que vendría el Mesías esperado. Pues ¿qué sucede? Esto está sucediendo con gente que ya los israelitas lo tienen por escrito, pero sucedió también con un profeta en Babilonia. ¿Y qué es lo que sucede más adelante en la historia del pueblo de Israel? A causa de su pecado, Dios hizo así, porque quiero que entiendas algo. Cuando tú y yo pecamos y dedicamos nuestra vida al pecado y deja de importarnos fallarle a Dios y hacer solamente nuestra voluntad, Dios hace así. Bueno, si tú quieres vivir tu vida a la my love, si tú quieres vivir tu vida a como tú quieras, a tus propios principios, ok, Dios hace así y deja que nosotros caminemos solos por un rato. ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros caminamos solos y sin Dios, somos vulnerables ante los ataques del enemigo. Y por eso es que el pueblo de Israel sufrió en muchas ocasiones cautiverio. Vinieron otras naciones y los conquistaron, y para colmo se lo llevaron como esclavos de Jerusalén hasta Babilonia. Y el rey Nabucodonosor fue uno de ellos. Y sucede que se llevó entre los cautivos, entre los esclavos que se llevó para Babilonia, allí se llevó también a Daniel. ¿Cuántos conocen el personaje de Daniel en la Biblia? ¿Cuántos lo han escuchado? No el vecinito, no el hijo de tu hermana. Daniel es de la Biblia. Hay que leer Biblia, pueblo. Hay que leer Biblia. Bueno, pues Daniel fue uno de esos que se llevaron como esclavos para Babilonia. Y allá en esa otra nación, pues Daniel, que era un hombre conocedor de las Escrituras y que por supuesto ya había memorizado también la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, donde estaba también esta profecía, Daniel se ve en una situación de aprietos, porque como era un hombre inteligente, de mucha visión y tenía también dones espirituales, pues el rey enseguida lo agarró para que fuera de parte de su séquito de consejeros, de gente sabia, de gente que podía darles consejo. Y entonces miren lo que pasó. El rey tuvo un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño, y en su sueño pues se levanta inquieto, pero no se acuerda del sueño. Llama a sus sabios. Los sabios de aquel tiempo eran gente que no solamente tenía conocimiento y sabiduría y conocimiento de ciencia, sino que se dedicaban además a la astrología. ¿Sabe lo que es la astrología? La combinación de las estrellas con asuntos del futuro y todas esas cosas. Eso no es en el pueblo de Israel. Recuerde, porque en el pueblo de Israel Dios condena ese tipo de cosas. Así que si usted anda ahí sateando con los asuntos del horóscopo, si usted anda ahí viendo qué cosa de lo que dice el calendario chino y todas esas cosas, sálgase de ahí, porque eso no es de Dios. De hecho, eso lo condena la palabra de Dios. Apártese de todo horóscopo y todas esas cosas de lo que son la astrología, la adivinación de futuros, de las cartas y todas esas cosas. Esas son mentiras del diablo para esclavizar a la gente y apartarlas de la fe. Apártese de eso. Bueno, pues esto es lo que hacían esta gente allá.
Y Daniel pues lo mezclaron en ese tumulto. El rey llama a toda esa gente y le dice: anoche tuve un sueño y necesito que ustedes me digan lo que soñé y que además me digan lo que significa ese sueño. Se rompió la cafetera ahí porque ya ellos empezaron: ok, rey, no hay problema, a ver, díganos el sueño. Ustedes son sordos, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes no oyeron que no me acuerdo del sueño. Yo quiero que ustedes, que se creen tan sabios, que se creen que se la saben todas, pero que ustedes me digan a mí cuál fue el sueño del cual yo no me acuerdo, pero que cuando ustedes me lo digan me voy a acordar. Díganme cuál fue el sueño que yo tuve y además me quiero que me digan qué significa cada uno de los elementos de ese sueño. Pues no le supieron decir el sueño. ¿Y qué es lo que pasó? Miren lo que dice aquí Daniel, capítulo 2, versículo 12. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos, de aquellos sabios, de aquellos magos, agoreros y inventores, dice que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Dice: entonces ustedes no se lo saben todo. Pues más que si no me adivinan cuál es mi sueño y su significado, los voy a matar a todos. Pero ya en ese grupito habían 2 o 3 israelitas, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Daniel se enteró de esa situación y pidió una audiencia con el rey. Y le dijo al rey: rey, deme hasta mañana y yo voy a orar a mi Dios, que es el Dios de la creación, y Él me va a revelar su sueño y su significado. Entonces el rey decidió poner en pausa la ejecución de matarlos a todos. Y dice que Daniel oró junto con sus amigos. Se tiraron ante la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace el pueblo de Dios cuando está en problemas. El pueblo de Dios cuando está en problemas no se manda a correr para el banco. No se manda a correr para el pueblo de Dios cuando está en problemas. Se manda a las rodillas. Se tira de rodillas delante de la presencia de Dios para pedirle a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo sabe, a aquel para quien nada es imposible, para que Él obre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acostúmbrese a eso, porque eso es una práctica que usted necesita. Cuando usted ve que las cosas como que están saliendo de su lugar, mire, vaya a las rodillas, que probablemente se están saliendo de su lugar porque está tomando malas decisiones y porque está fallando en su relación con Dios. Entonces, usted va a las rodillas y le pide a Dios sabiduría, y le pide a Dios dirección, y le pide que Dios le guíe, y Dios va a hablar a su vida. Sea con una confrontación o con una palabra dulce, pero Dios le va a hablar y le va a decir cómo debe andar. Eso fue lo que hizo Daniel. Se tiró de rodillas y Dios le reveló el sueño de aquella estatua dividida en varias partes, de que si oro, que si bronce, que si barro, que si todas esas plata y todas esas cosas. Y Daniel le dio un detallado interpretación de aquel sueño al rey, que quedó completamente complacido. Y desde ese momento en adelante, Daniel y su fe comenzaron a dar testimonio ante todos los astrólogos e inventores cuyos dioses y mentiras de los cosmos nunca pudieron revelar nada, y que el Dios de toda la creación, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le trajo una palabra a Daniel para aclararle todo. A partir de ese momento, Dios hizo que Daniel fuera un influencer en su medio. Allí junto con todos aquellos sabios del oriente de Babilonia, allí junto con todos aquellos magos y todas esas cosas, Daniel se convirtió en un líder. Y eso Dios lo quiere hacer también contigo, en tu trabajo, en tu familia. Dios quiere levantar en ti un líder. No solamente porque seas una persona, un hombre sabio, inteligente. No solamente porque seas una mujer que pueda tomar buenas decisiones, sino porque estás dando el testimonio de Dios allí donde estás, y estás presentando un evangelio limpio, un testimonio de un Cristo vivo, donde quiera que tú estés. Dios quiere eso contigo. Amén. Bueno, pues Daniel se convirtió en uno de los líderes de los sabios. ¿Y qué creen? Como Daniel conocía esta otra profecía de la estrella que iba a salir y del rey que iba a nacer, pues eso también formaba parte de la enseñanza, del trabajo que ellos hacían allí. Yo estoy prácticamente seguro, estoy convencido de que Daniel le prestaba mucha atención a esta profecía, sabiendo que en el cielo se iba a dar una señal
cuando naciera el Mesías. Miren, cuando nosotros sabemos que viene una bendición de parte de Dios y nos dice Dios, préstale atención al cielo porque te voy a dar una señal en el cielo. Mira, cada vez que yo me levanto, sacaría la cabeza, correría antes de acostarme a mirar al cielo. Cada oportunidad que yo tuviera hubiera estado mirando al cielo. Porque si Dios te dice, mira, en esta dirección te voy a llamar, la bendición a tu vida va a venir en esta dirección, o este es el llamado que tengo para tu vida, se supone que seamos obedientes, ¿verdad? Se supone que estemos en la expectativa de lo que Dios va a hacer en esa área. Y lo triste es que pasó el tiempo y la gente, incluso en Jerusalén, hasta medio que se olvidó de mirar arriba. La gente en Jerusalén, por supuesto, querían un Mesías que los liberara de los romanos. Por supuesto que la gente en Jerusalén querían un Salvador, un rey de entre ellos que les quitara la bota opresora de los romanos en sus vidas. Pero lo querían por una cuestión de beneficio propio, no necesariamente para honrar a Dios. Por eso querían al Mesías, pero no lo estaban esperando. Como sucede en estos tiempos en que Cristo dijo que vendría de nuevo y la iglesia muchas veces está dormida porque no lo estamos esperando de manera activa. Así andamos haciendo lo que queremos, ¿verdad? Andamos acostándonos, andamos gastando, andamos malversando, andamos muchas veces en pecado, olvidándonos que Dios quiere que nosotros estemos pendientes de nuestra vida, de nuestro testimonio, de que alcancemos a cuantas personas sea posible para que no se pierdan y no se vayan al infierno. Cuando yo veo las sillas que haya vacías, siempre pienso, no en tener una iglesia llena para que se vea más bonita, eso es lo de menos. A mí no me preocupa una iglesia llena para que se oigan las canciones altas, ni para ver que haya mucha gente, ni nada de eso. Eso a mí no me interesa en realidad. Yo quisiera ver una iglesia llena de gente que usted traiga, de gente a la que se le predique el evangelio, para que vengan a conocer al Cristo que ha venido a dar vida y esperanza, para que no se pierdan. Es por el beneficio de ellos que queremos predicar el evangelio. No, nosotros ya conocimos a Cristo, nosotros ya estamos caminando con Él, nosotros ya sabemos al menos dónde encontrar lo que necesitamos saber de Él en su palabra. Pero hay mucha gente allá afuera que está caminando derechito hacia el infierno. Y cuando Dios nos llame a su presencia, se acabó. Quien no decidió estando vivo, ya no tiene nada que hacer después que muera. Por eso hoy es el día de salvación, como dice la palabra de Dios. Preste atención, hoy es el día de salvación para sus hijos, de salvación para su familia, para sus esposos, para su esposa. Hoy es el día de salvación para sus compañeros de trabajo y amistades. El pueblo de Israel estaba distraído. Y por eso dice que cuando llegaron a Jerusalén aquellos magos diciendo, bueno, vimos la estrella, ya nació el rey, ¿dónde está? En Jerusalén nadie sabía nada de eso. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se hubieran dado cuenta? ¿Cómo fue que supieron aquellos sabios que en Jerusalén había nacido un rey? Bueno, la ciencia hoy da luz de una realidad, un acontecimiento astronómico, mejor dicho, que ocurrió alrededor del año 3 antes del supuesto nacimiento de Cristo. Para eso tengo que explicar algo importante. Miren, el calendario por el cual hoy nos llevamos, este calendario de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, este calendario de enero, febrero, marzo, este calendario no es el calendario que todas las naciones ni que todos los pueblos tenían. Fue un calendario que surgió alrededor del año, no recuerdo exactamente, pero fue alrededor del siglo 4 o 5. Y surgió ese calendario en Roma por el Imperio Romano. Y ellos en los cálculos que hicieron, dijeron, bueno, pues de acuerdo a la historia, parece ser que Jesús nació hace tantos años. Y a partir de ese momento declararon ese año en el que ellos pensaban que había nacido Cristo, lo declararon como el año 0. Y por eso es que hoy en día usted escucha de que es tal año después de Cristo. Nosotros vivimos en el año 2000.
Hay algunos que no saben ni en qué año estamos viviendo. Por favor, ¿en qué año estamos viviendo? Dele un codazo ahí a que está al lado, ¿verdad? En el 2022, no me diga 23 que todavía no hemos llegado allá. En el 2022, después de Cristo. 2022 DC. Eso significa después de Cristo. Bueno, sucede que después que se hicieron nuevas investigaciones y ya se había hecho popular ese calendario, pues entonces se dieron cuenta que se habían equivocado de fecha, que en realidad no había sido en ese año cero que habían definido, sino alrededor de 3 años anterior, porque Herodes no era rey en el año cero, ¿ok? Y toda una serie de elementos que describe la Biblia, pues no ocurrieron en ese año que ellos pensaban, sino que habían ocurrido unos 3 años anteriormente. Y sucede que precisamente 3 años antes de ese año cero, pues ocurrió en el cosmos un evento que todo el mundo pudo ser testigo de él. Fue la conexión o la alineación de 2 planetas fundamentales. Miren qué interesante. Uno de los 2 planetas fue Júpiter y el otro fue Venus. En aquel tiempo no se conocían como Júpiter y Venus, porque todavía no existía el Imperio Romano, que fue quien le dio nombre a los planetas. En aquellos tiempos se conocían como Júpiter, era el planeta más grande, se le llamaba el planeta rey. El planeta rey. Y Venus, como era el planeta que comenzaba a brillar, que no con luz propia, pero que reflejaban la luz del sol, como comenzaban a brillar primero y era el último que desaparecía en la mañana con la luz del sol, pues Venus le llamaban la estrella de la mañana. Y así era como se conocían. Mire qué interesante, la unión de estos 2 planetas, del planeta rey y del planeta estrella de la mañana, envió, según los científicos, envió una luz que era inigualable, incomparable con el resto de las estrellas y que por esa forma y por esa razón pudo sobresalir en el cosmos. Cuando supuestamente estos sabios del Oriente vieron aquella conglomeración que la estaban probablemente siguiendo para ver lo que significaba, pues ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, tiene que ver algo con un rey y tiene que ver algo con la estrella de la mañana. Porque fueron los 2 planetas que se unieron. Y cuando tú vas a la profecía de Balaam, ¿qué dice? Una estrella va a salir y va a nacer un rey en Israel. Y entonces tiene toda la lógica del mundo. Cuando aquellos astrólogos vieron la estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16, dice que Jesús dijo él mismo: yo soy la brillante estrella de la mañana. Además de eso, quiero que tú y yo entendamos una realidad. Aunque no lo estaban esperando en su propia tierra, Jesús fue identificado aún a lo lejos y vinieron a adorarlos. La pregunta que hicieron fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La respuesta fue silencio, porque no se habían enterado de que había nacido un rey. Qué triste, ¿verdad? Qué triste de que muchas veces Dios haga cosas en nuestras vidas. Dios nos bendiga de muchas maneras y nosotros ni cuenta nos damos. Cuando nos pasa algo malo, se nos cae el mundo y nos queremos morir y pensamos que ya no hay esperanza para nada, porque algo malo nos pasó. Y se nos olvida todo lo bueno que ha hecho Dios a nuestro favor. ¿Cuántas cosas malas o dolorosas o difíciles te pueden haber pasado en esta semana? Quizás tuviste un dolor de barriga, o quizás te caíste y te golpeaste la rodilla, o te partiste un hueso, quizás te enteraste de un familiar que falleció, situaciones, no sé, te chocaron el carro. Hay cosas difíciles y duras, incómodas, tristes que pasan en la vida del ser humano. Eso es una realidad. Pero así como mismo nos asombramos y nos alteramos y nos ponemos en situación de emergencia cuando algo malo pase, somos tan agradecidos cuando nos ponemos a contar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios esta mañana por el nuevo día?
¿Cuántos le dieron gracias a Dios esta mañana porque toda la noche la tuvieron con calefacción? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque tuvimos vida? Porque pudimos tener un desayuno, al menos, más o menos, muy bueno o más o menos como sea, pudimos tener alimento. ¿Cuántos dan gracias a Dios que nuestro carro tenía gasolina y pudimos venir a la casa de Dios? O porque hubo alguien lo suficientemente generoso y bueno que nos trajo a la casa de Dios. ¿Cuántos se han puesto a contar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor? ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces todas esas bendiciones pasan y nos contentamos con ellas, porque es verdad que nos ponemos contentos cada vez que podemos llenar con nuestra cartera el tanque de gasolina del carro. Es verdad que nos ponemos contentos cada vez que podemos pagar allí en Walmart, en Sam, donde quiera que usted vaya para comprar alimentos. Qué rico es pasar aquella tarjetica y uno saber que lo pudo pagar. Pero quiero que sepa, todo eso han sido bendiciones de Dios, que si usted no se pone bien avivado, sencillamente se le olvida. Y cuando viene entonces el problema, piensa que Dios no le ha bendecido más nada. Y por eso es que hay mucha gente que se aparta de sus caminos, porque no prestan atención a todo lo bueno que ha hecho Dios en sus vidas. Quiero que entendamos algo en esta tarde. Dios va a seguir obrando y Dios va a seguir haciendo cosas lindas en nosotros, pero las vamos a ver, las vamos a disfrutar y las vamos a agradecer si no somos como Herodes y Jerusalén, que no estaban ni siquiera pendientes, que aunque querían la bendición de Dios, querían que llegara el Mesías, no estaban pendientes de su llegada. De ahora en adelante, sé más pendiente de lo que Dios está haciendo en tu vida. No solo para que seas agradecido, sino también para que lo compartas, para que el mundo vea también que Dios está activamente bendiciéndote a ti. ¿Dónde está el rey de los judíos? Fue la pregunta. Si te lo preguntaran a ti, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está Jesús en tu vida? Si nos preguntan así de momento, quizás no sepamos ni qué responder. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Jesús está en mi corazón, podemos decir, porque ya yo le he dado el trono de mi corazón. Jesús está en mi mente, porque yo lo adoro, porque yo estoy en conversación y en relación con Él. Yo le he entregado mi vida. Su Espíritu Santo está en mí. Él camina conmigo y va conmigo a todas partes. Es el que me confronta, es el que me enseña, es el que me guía, es el que me ayuda. Jesús no está en más ningún otro lugar. Jesús está en mí. Y Jesús también está en su trono, ¿verdad? Jesús está en su trono de gloria también. Y nos ha dado su Espíritu Santo. Hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de tomar algunas decisiones prácticas. ¿Qué hacer con toda esta información? Porque ya otra estrella no va a volver a salir para anunciar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Quiero que sepa algo. Aunque no va a haber otra estrella, cada año hay una celebración que se llama Navidad. ¿Sabe qué? La Navidad hemos dejado que nos la quiten. La Navidad hemos dejado que el mundo la prostituya, la comercialice. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo nos fuimos lo suficientemente valientes como para mantener a Jesús en la Navidad. Y para no dejar que ni el Papá Noel ni el Santa Claus ese le quitara el lugar a Jesús. Porque en muchos hogares se sabe la historia de Santa Claus y no se sabe la historia de Jesús. Tú y yo hemos dejado que esta celebración, de la cual todo el mundo se entera, le pase de lado sin enterarse de que la razón de esta celebración es que Jesús ha nacido. Entonces, algunas sugerencias para nuestras vidas en lo porvenir. Aunque decorar la casa con arbolitos, luces, no es necesario. No es necesario. Las decoraciones de Navidad, quiero que entienda eso, no son necesarias. Son una cuestión de gusto, son una cuestión decorativa. Pero mi hermano, si usted va a decorar su casa, si usted le va a poner luces, si usted va a poner arbolitos en su casa, en lo cual tampoco veo ningún problema, pero si usted lo va a hacer, no deje a Jesús fuera. Ponga por lo menos una representación del nacimiento de Jesús para que cuando la gente entre a su casa vea que usted no es sencillamente una gente que decora su casa y que se olvida del centro de la Navidad, que es Jesús.
y para que cada persona que venga a su casa, usted tenga la oportunidad de hablarle. Ay, tú conoces la razón de la Navidad. Mira, estos que están aquí son unos sabios que vinieron desde lejos porque vieron una estrella, porque Dios quiso que ellos se enteraran de que Jesús había nacido. Y estos otros son los pastorcitos, ¿verdad? Y usted lo puede ver ahí también. Son los pastorcitos que los ángeles le dieron la noticia de que Jesús había nacido. Pero este que usted ve aquí representa que el mundo recibió al Dios Todopoderoso en aquella primera Navidad. Y Jesús es el centro de la Navidad. Y así es una oportunidad que usted tiene para predicar a Jesús. No deje a Jesús fuera de su decoración. Si usted va, hay gente que ahora están diciendo Happy Holidays o dicen felices fiestas. No diga eso. No diga eso. La fiesta solamente es feliz si Jesús está en el centro. Porque de lo contrario, termina en bronca, en mentira, en adulterio y en problemas. Diga feliz Navidad. Porque la palabra Navidad viene de natividad, de la cual se conecta directamente con Jesús. Y si lo va a decir en inglés, mucho mejor. Porque la palabra Christmas significa Christ, que es la palabra, la parte de Christ, y más significa adoración. Así que Christmas significa adoración a Cristo. No diga Happy Holidays, diga Merry Christmas, diga Feliz Navidad y dígalo sin miedo, y si tiene la oportunidad explíquelo. Mire, si usted va a hacer regalos, haga regalos si quiere hacer regalos en su casa. Tampoco es algo que la Biblia manda que usted haga, es una cuestión de voluntad. Pero si va a hacer regalos en su casa el día 25 y le va a regalar a sus hijos, a su esposo o a su familia, si va a hacer un momento bonito, no deje que ninguno abra sus regalos antes de que escuche la historia del nacimiento de Cristo. Porque no deje usted que ellos se queden con la idea del regalo, y mucho menos de que fue Santa Claus quien se lo dio. Tome usted el crédito de que su amor y su fe le movieron a bendecir a sus hijos a causa de ese amor con esos regalos. Dele la gloria a Cristo de que tuvo la oportunidad de comprarlos, y hábleles del regalo que vino al mundo, el cual es Jesucristo, para salvar la humanidad. No tiene que hacerlo, pero si lo hace, hágalo bien. No tiene que decorar, pero si decora, no deja a Cristo afuera. No tiene que regalar ningún regalo, pero si lo hace, hable del regalo más grande que nosotros hemos recibido, que es Jesucristo, el Señor, que nos ha dado vida y esperanza. Hoy, nuestro reto es llevar a Jesús a esas fiestas a las que nos inviten. Probablemente el domingo lo van a invitar a comer o van a hacer alguna fiesta en su trabajo, van a hacer algo. Asegúrese de que donde quiera que usted vaya, en cualquiera de esas celebraciones relacionadas con Navidad, con Christmas, lleve un pullover que hable de Jesús. Lleve una camisa que hable, que tenga una foto del nacimiento de Cristo. Haga algo para que usted lleve a Cristo a esa fiesta, o a esa celebración en su trabajo, o a esa comida a la que le invitaron, para que usted tenga la oportunidad de que la gente le pregunte, o que usted tenga la iniciativa y le hable de Cristo. Porque de lo contrario nos van a seguir robando la bendición de tener una fiesta tan grande que todo el mundo se puede enterar de que Cristo vino, y que siguen dándole crédito al gordito ese que vestidito de rojo. Dios nos ayude para que seamos una iglesia sabia como aquellos sabios del oriente, pero no porque sepamos cuestiones de las estrellas, sino porque adoremos a aquel que creó las estrellas y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias al Señor por su fidelidad.